Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 hasta el versículo 14. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vamos a orar. Oh Dios eterno, tu pueblo está ante tu presencia, delante de ti, delante de tu palabra que nos has dado. Y esta es la hora que venimos, nos presentamos. Y aquí hay 2 hombres que se presentan y narras esta parábola para describir la condición de cómo venía el uno con el otro. Y cada uno de nosotros sabe por qué está aquí. Conoces tú, oh Dios, nuestras motivaciones si son las correctas. Permítenos vernos entonces frente a tu palabra y que nos examinemos cada uno de nosotros. Como también al final, Señor, tú hayas bendecido con tu palabra a cada uno de nosotros. Que al salir de este lugar, tú estés con nosotros y nos sigas guiando. Sé con el predicador, dale gracia de nuevo, que tu Espíritu Santo siga dirigiendo sus labios y que tú en tu pueblo te manifiestes. En Jesús te pedimos y oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en la serie de los evangelios, seguimos en el evangelio de Lucas y ahora estamos en el capítulo 18 y quiero dar por título a esta sección: el camino equivocado y correcto para acercarse a Dios. Repito, el camino correcto o el camino equivocado para acercarse a Dios. Aquí hay 2 hombres que están o que vienen al templo a orar y cada hombre tiene una condición de corazón diferente. Entonces buscan acercarse a Dios. Uno en la condición que Dios quiere que esté y el otro en la condición que Dios desaprueba. Y Jesús no está exponiendo, está enseñando a través de parábolas. Vimos la semana pasada cómo Jesús enseñó, refirió una parábola para enseñar que debemos persistir en la oración y no desanimarnos, no desfallecer. Esta es otra parábola que tiene que ver también con la oración, pero de cómo debemos venir a orar, en qué condición. Versículo 9 ahora dice: refirió también esta parábola. Y ahí tienes la enseñanza. ¿Para quiénes? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ahí ya tienes una descripción. Si hoy fuera el último día, o si Cristo viniera, la pregunta que todos nos hiciéramos sería: ¿lo que voy a decir? O simplemente si hoy vamos a descansar o morir o partir de este mundo. La pregunta sería: si fueses a morir hoy y te presentarías delante de Dios y Él te preguntaría en la puerta del cielo, en su presencia, ¿por qué dejaría entrarte al cielo? Es una pregunta, creo que podemos hacernos y nos han hecho tal vez antes de presentarnos el Evangelio, cuando nos estaban
presentando y tenemos que responder, ¿qué dirías? ¿Por qué el Señor te permitiría entrar al cielo? Si hiciéramos esa pregunta a estos dos hombres, aquí el fariseo empezaría a responder, ¿no? Versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba, pero para sí de esta manera. Y ahí tendrías que este hombre para sí mismo no era un estafador, no era un injusto, no era un adúltero, no era un ladrón, ayunaba más de lo que la ley estaba prescrito y daba de todas sus ganancias y se comparaba. Pero tienes a otro hombre, ¿no? Que está, ahí tienes al recaudador de impuestos, dice, a cierta distancia. No, ni siquiera podía alzar los ojos a los cielos y se golpeaba el corazón, el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Quiero con eso volver a la pregunta que dice, ¿qué dirías? ¿O qué diría el hombre frente a esa pregunta? Y que cuando hacemos evangelismo siempre preguntamos, ¿por qué razón Dios te dejaría entrar a su presencia o al cielo? La gente o la respuesta común es que yo soy una persona buena o no he hecho daño a nadie. Y se parece a la respuesta del fariseo. O siempre han tratado de hacer lo mejor. Nunca han lastimado, ¿no? O intencionalmente no lo han hecho. La mayoría de las personas responden de esa manera. Incluso muchos cristianos piensan así. A veces es una pregunta que se hace antes del bautismo. Algunos no, post conversión. Se trata de hacer esta pregunta. Pero hay una manera correcta de acercarse a Dios y no es por las obras. No es por las obras, porque este fariseo se está acercando por quién es él. En otras palabras, según la vida religiosa del judío, este hombre intocable, intachable. Así como el gran apóstol Pablo diría, yo era, ¿no? Era su peregrí, su currículo, llamémosle, pero tenía un gran historial. Pero Pablo dice, todo eso es pecado, es perdición para mí. Pero la pregunta sigue allí. La manera correcta de acercarse a Dios no es por las obras. El Señor nunca va a aceptar, ¿no?, tal cosa, porque nuestras obras, como dice el profeta Isaías, están contaminadas con pecado. Todas nuestras mejores obras. Ahora, si nosotros eso llevamos un poco más a lo exterior, todas las religiones, excepto el cristianismo, ¿no?, histórico, bíblico, creemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Todas las religiones del mundo, hermanos, enseñan que para estar en la presencia de Dios o para llegar al cielo es a través de las buenas obras. Fe más obras, obras más Cristo. Nosotros creemos que no es así, que Cristo nada más es el camino, que Cristo es la única verdad que nos muestra. Y este es el tema, ¿no?, que también en su momento separó a la Iglesia Católica, ¿no?, romana de los protestantes, de los reformadores. De ahí que tenemos también la enseñanza principal y que eso fue clave, porque una vez más Dios estaba tomando el centro de todo a través de sus predicadores, ¿no?, que la salvación es por gracia. Y Roma enseñaba que la salvación es por obras, y esto incluía indulgencias y todo lo que ellos hacían o comerciaban. Ahora, Cristo quiere que veamos aquí la manera correcta de acercarnos y presentarnos delante de Dios, no por obras. Las obras no van a añadir una correcta posición delante de Dios, no lo va a hacer, porque ¿qué pasaría de aquellos hombres que tienen poder y fortuna para hacer mejores obras a comparación de un mendigo, un pobre que no puede hacer eso? Creemos por eso, ¿no?, que estaría perdido el pobre, ¿no?, y el rico y el poderoso sí podría hacer. Ahora, Roma
explica esto también en sus estudios, ¿no? En sus escritos, y yo quiero por un momento leer lo que la Iglesia Católica Romana enseña en sus cánones, en sus decretos. Por decir el decreto de Trento, voy a leer dentro de un momento de cómo ellos lo han redactado, y es lo que nosotros debemos un poco conocer también. Ellos rechazan la salvación solamente por fe. Ellos lo rechazan, aunque te dicen sí necesitas fe, pero en sus escritos lo rechazan para justificación, porque el texto aquí también al final vas a ver el versículo 13 y 14, versículo 14, hay alguien que ha sido justificado, no en mérito a sus obras, porque en el versículo 9 tienes a alguien que se justifica por sus obras, ¿no? Y ahí está el fariseo, dice uno que se confiaba en sí mismo como justos. Aquí tienes a alguien que puede decir por sí mismo, tiene méritos, o hace lo recto, o es justo. Pero otra cosa es que Dios te declare justo. Versículo 14. Hay uno que descendió justificado. Es importante para nosotros que cada religión cómo expresa, ¿no?, su camino al cielo. Pero un momento dije, el cristianismo bíblico, histórico, es el que enseña que la única manera para llegar al cielo es a través de Cristo, ¿no? Es a través de Cristo. Así que vamos a mantener eso, lo que dice las Escrituras, y poder nosotros seguir anunciando, poder seguir predicando lo que la Biblia enseña. Ahora, el versículo 9 en nuestro texto nos dice, ahora Jesús refirió otra parábola, porque ha estado enseñando. El capítulo 18 ya nos ha enseñado la primera parábola, lo que vimos, como dije, la semana pasada, y refiere esta parábola. Nosotros estamos en este lugar y queremos permanecer en la condición de este hombre, de este recaudador de impuestos. No, su condición es diferente a uno que se ensalzaba o se jactaba, versículo 14, porque Dios al final dice, todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hay una condición, hay una postura de cómo el hombre debe acercarse a Dios, ¿no? Dios siempre va a mirar de lejos al altivo, mientras al humilde dice, le mira de lejos. Yo creo que Jesús está tomando dirección o quiere referir esta parábola, primero, para que los fariseos se vean a sí mismos como justos. Es que la comunidad judía veía a los fariseos como los primeros o los que tendrían derecho de estar allá en el cielo. Pero el recaudador de impuestos estaría tan lejos. Y ahí es vital que podamos vernos, o ver nuestra salvación, de cómo es que nosotros llegamos delante de Dios, o cómo es que vamos a llegar a aquel día. Ahora, todo descendiente de Abraham o un judío, ellos entendían, hermanos, que por ser, como dije, descendiente, ellos ya tendrían el derecho de estar en el cielo. Pero los gentiles, los que no son de Israel, los que no son judíos, para ellos eran como perros. Y este recaudador de impuestos sería así, porque es alguien que ha traicionado a su patria, ha traicionado o ha robado a sus hermanos. Es considerado como uno de los gentiles. Y el judío por sí mismo, poniendo en lista a este fariseo, creo que sería en la lista el primero. Y Jesús se refiere a ellos. En este tiempo hablamos del moralismo, que consiste nada más, ¿no?, en ser recto o no hacer daño a nadie, en hacer lo correcto. Y esto es algo muy formal, ¿no? Que hoy día tal vez no tenemos los fariseos del tiempo de Jesús de esa manera, caminando en nuestras calles o en las sinagogas, orando de esa manera, pero en la vida moral, ¿no?, en el presente se puede reflejar. La moralidad es engañoso y te engaña, como vuelvo a repetirme. Y Jesús muestra esta parábola, que la manera incorrecta de acercarse a Dios
es por buenas obras. Es la manera incorrecta, pero hay una manera correcta de acercarse a Dios. Es como este recaudador de impuestos, como un indigno, suplicando misericordia. Esa es la manera y es lo que podemos ver y enseñar a otros. Si alguien te pregunta cómo es que me puedo acercar a Dios, y la respuesta es: no te acerques por tus buenas obras, sino acércate, ¿no? Buscando o pidiendo o implorando misericordia, como lo hace este recaudador de impuestos. Dice: a cierta distancia, ¿no? Como que no fuera digno de incluso de estar delante de Dios. Su conciencia, su corazón, su mente le acusa que es un pecador y que se merece el castigo, y por eso es que él al final dice: Dios, ten piedad de mi pecador. Si en un momento de nuestras vidas lo hicimos, estuvimos en la posición correcta de Dios, y debiéramos seguir manteniéndonos. Y debemos seguir enseñando también tal verdad. Ahora, versículo 10. Aquí tienes a 2 hombres que van al templo a orar. 2 hombres subieron, dice el texto, a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Uno de ellos es alguien que siempre está en la iglesia, siempre está en las sinagogas, en los templos y en todo evento, ¿no? Religioso que podíamos llamar. Era un líder, alguien que estaba dedicado a las cosas de Dios. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno, pero tienes a otro hombre ahí. Pero hablando del fariseo, el versículo 9 ya nos ha dicho: es alguien que confía en sí mismo. Es alguien que se justifica, pero da otra descripción: 2 cosas: que desprecia a los demás. Primero, que se justifica, que se cree justo en sí mismo, y segundo, que desprecia a los demás. Pero al mismo tiempo, este hombre es alguien que sabe de la ley, sabe de letras, ¿no? O sea, entendiendo de que conocía la ley de Dios. Ahora tienes al otro hombre, es un egoísta. El recaudador de impuestos es un egoísta porque piensa en sí mismo, es un deshonesto. Es la descripción el primer tiempo de Jesús, el recaudador de impuestos. Mateo era uno de ellos. Y tienes otros hombres en las Escrituras que siempre lo que hacían era beneficiarse, ¿no? Sustraía más allá. Si el romano, el emperador decía: cóbrale 3 veces, él cobraba el doble, el triple de lo que pedía, y se quedaba con los demás. Hay un hombre pequeñito que hizo al final esto. ¿Cómo se llama? Ustedes lo saben. Díganme. Saqueo, incluso su nombre dice, ¿no? Saqueaba a los demás, pero al final, cuando se arrepiente, él devuelve 4 veces más. Mateo, Saqueo, hombres codiciosos. Y este fariseo está viendo: este hombre, ¿no? Es un recaudador de impuestos. Yo no soy como ellos. Y te doy gracias, dice todo el texto: yo no soy como ese hombre. La pregunta es: ¿cuál de estos 2 esperarían entrar al cielo? ¿Cuál de estos 2 serían escuchados por Dios? Refiriéndonos a la oración, porque estos están yendo a orar al templo. Y quiero empezar con mi primer punto. Todo esto a manera de introducción, describiendo lo que vamos a ir viendo. Primero, la manera incorrecta de acercarse a Dios es por sus propias buenas obras. Esa es la manera incorrecta. No nos podemos acercar. Y el fariseo representa a todo hombre, ¿no? Que ha vivido, que vivirá, que representa, como dije, a todo hombre que confía en sus propias acciones, que para él es lo mejor. En nuestros días, como dije, no vemos tantos fariseos como uniformados o vestidos, pero en los días de Jesús eran hombres dedicados. Incluso la palabra fariseo significa separado de Dios, ¿no? Ellos se separaron, un grupo selecto al comienzo era muy bueno,
¿no? Así como habían escribas, el fariseo no tomó ese lugar, pero eso se llevó después a una exageración total, porque este hombre incluso con tal de obedecer, lo que ellos empezaron a imponer, ¿no? Cosas que Dios no había establecido. Pero el fariseo era diligente en guardar también lo que la ley prescribía, o lo que Dios había dictado a Moisés. Ahora Jesús usa este fariseo para aquellos hombres que vienen a acercarse como este hombre. Y ahí la enseñanza, ¿no? Que este hombre está acercándose de una manera incorrecta. Es desaprobado por Dios y Él va a mostrarnos aquí. Yo quiero citar que hay 4 problemas de esta manera de acercarse a Dios, y voy a enumerar. Las personas que tratan de venir a Dios por sus buenas obras están confiando en sí mismo. Esta es una de las razones. Lucas declara el versículo 9, allí esta parábola dice, le refirió a unos que se confiaban en sí mismo, ¿no? El corazón del hombre, dice Jeremías, es engañoso. Y este hombre se está engañando porque está tratando de venir a Dios por sus buenas obras, confiando que en aquel día esas obras le justificaría. Es la motivación incorrecta. Y tienes aquí a este hombre. Dios no lo va a aprobar, no lo va a hacer. Esta persona puede decir, yo he hecho tal cosa, pero Dios va a decir, no, eso no te justifica, no, porque estás confiando en ti mismo. Quiero citar las palabras aquí de Juan Calvino en esta porción. Él dice de esta manera: todo hombre que se infla con confianza en sí mismo lleva a cabo una guerra abierta contra Dios, con quien no podemos reconciliarnos de otra manera que no sea la negación de nosotros mismos. Es decir, dejando de lado toda confianza en nuestra propia virtud, justicia, y confiando únicamente en su misericordia. Yo creo que con la palabra que más suena allí, todo hombre que busca justificarse por las buenas obras, nada más está provocando, está haciendo una guerra contra Dios. Pon en balanza la obra de la cruz con nuestras obras. Nuestras obras no tienen valor, pero la obra de Cristo en la cruz tiene valor para el Padre, porque allí vemos lo que ocurrió, ahí vemos el resultado de la cruz, ¿no? Ahí nuestro Señor, de cómo llevó a cabo la salvación de los suyos. Por un momento podemos ir a Efesios 2, 8, 9. Es un texto muy conocido, creo que es clave leerlo aquí, que las Escrituras declaran, hermanos, que somos salvos a través de la fe, no a través de las obras. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Y mira, el versículo 9 nos dice, ¿no? Para que nadie se gloríe. Ahora, si nosotros agregamos algo a la obra de Dios, estamos perdidos. Algunas religiones enseñan esto, de que la obra, que Cristo hizo lo suyo y que el hombre tiene que hacer lo suyo. Y por algunos se mantienen en la ley y algunos necesitan gracia. No es la manera correcta. No podemos añadir nada a la obra de Cristo en la cruz. Cristo exclamó, todo está hecho, todo está consumado, tetelestai, ya no hay nada más que añadir, diríamos una palabra, no sé cómo minimizarlo, ni una obra mínima a la obra de la cruz. Así que nuestras obras humanas solamente llevarían a jactarnos, como este hombre está haciendo, ¿no? O que Jesús está enseñando, de alguien que confiaba en sí mismo como justo. Cuando alguien hace buenas obras, lo hace o quita méritos a la obra de Cristo y trata de venir a Dios por medio de esas obras. Y a veces lo combina o lo mezcla con la fe. Eso es muerto, ¿no? Eso es muerto, aunque nosotros necesitamos como cristianos hacer buenas obras.
Nota aquí la oración del fariseo, ¿no? Ahí podemos ver el fariseo, versículo 11, cómo oraba. Puesto en pie, oraba para sí, de esta manera, para sí, ¿no? Para mí, para yo. Va a decir de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Para sí pedía, para sí oraba, ni siquiera era elevada para Dios, era para que Él mismo se escuchara. Te doy gracias porque, y ahí viene el desprecio, ¿no? O a los demás, o su comparación. Ahora, solamente una vez él menciona ahí Dios, porque de ahí vamos a ver la oración del publicano, lo va a citar varias veces, y ahí la diferencia también. Así que el fariseo está orando de esa manera: te doy gracias, pero se dirige para sí mismo. Hay muchos hombres así en el presente, ¿no? Todo va para él, todo lo quieren para él. Este es un hombre muy recto, muy moral. Este hombre no es un corrupto, a comparación del recaudador de impuestos, que era corrupto, ¿no? No era un estafador, vivía de manera justa, no robaba, no era injusto. Incluso ahí dice: no soy adúltero. En otras palabras, era fiel a su voto matrimonial. Increíble, ahí lo describe. Era un hombre muy decente, no era un codicioso, no era un egoísta. Pero el recaudador de impuestos era todo lo contrario. Ahora, si tú tuvieras que elegir entre estos dos hombres, tú o el hombre naturalmente preferiría a un fariseo en esta sociedad. ¿Qué ves, no, de negativo en este hombre? ¿Lo ves correcto? Y nadie quiere un recaudador de impuestos en la sociedad, porque sabemos cómo andaría, ¿no? Cómo destruiría los tesoros del país, los tesoros públicos que se le puede encargar. Ahí tienes al fariseo, al publicano. ¿A quién elegirías en el presente? La mayoría se inclinaría por este fariseo. El fariseo no solo es un hombre recto, moral, sino aquí se ve como alguien piadoso, porque está cumpliendo lo que la ley le dice. Versículo 12, yo, dice el fariseo, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Espiritualmente o religiosamente, este fariseo, lo ves algo que la ley decía, algo que también se enseñaba en la ley judía. Ahora, no era un requisito ayunar 2 veces por semana, pero este hombre, como dice el versículo 9, para verse justo a sí mismo o para confiar en sus obras, hacía lo que otros judíos no hacían en su tiempo. La ley judía solamente requería o pedía ayunar una vez al año, y era en el día de la expiación. Y este hombre, ¿qué más está haciendo? Dice ahí: doy el diezmo de todo lo que gano. Increíble, no solamente ayuna 2 veces, sino también da de todos sus ingresos. Pero lo que la Biblia decía, que el diezmo nada más tenía que hacerse anual, no era algo cotidiano, no era algo que tenía que hacerse continuamente. Mateo 23 nos dice ahí, hablando de los fariseos, de cómo ellos se habían convertido, ¿no?, en alguien que lo hacía de manera estricta, algo que cumplían, que iba más allá de lo que la ley hacía. Quería una posición delante de Dios, quería acercarse de esa manera a Dios, pero era el camino equivocado. Cristo estaría negándole el cielo, no le llevaría al cielo porque estaba confiando en sí mismo, en su propia bondad. Eso no puede salvar a nadie. ¿Qué más podemos ver aquí? Segundo, las personas que tratan de venir a Dios por sus buenas obras están menospreciando a los demás. Repito, las personas que tratan de venir a Dios por sus buenas obras están menospreciando a los demás. El versículo 9, Lucas
nos dice que esta persona confiaba en su propia justicia y despreciaba a los demás. En esta razón de que el fariseo era tan santo que nadie puede llegar a su nivel de santidad. Con esto expresaba su orgullo espiritual o su orgullo religioso, porque él va a decir: te agradezco que yo no soy como estos hombres. Versículo 11 dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Qué orgullo, qué egoístas, que solamente él se ve calificado. Él se ve en un nivel espiritual tan alto que los demás nunca llegarían a estar a su altura. Y estoy diciendo que las personas que vienen de esa manera a Dios por sus buenas obras están menospreciando a los demás. Este hombre nunca se compara con Dios. Ahora diríamos, el hombre, si quiere compararse, debe compararse con Cristo, no con los demás, porque sabemos que cuando nos comparamos con Cristo todos estamos minimizados, vemos nuestra condición. Pero si nos comparamos con el que está a mi lado, con los hombres, creemos que siempre somos superior. Y este fariseo está mostrando esto. Se está jactando delante de los hombres y se está al mismo tiempo también condenando. Recuerden el orgullo que condenó a Satanás. El orgullo que condenó a Satanás fue el sí mismo, de poder enorgullecerse y ser como a Dios, y solamente lo pensó, y fue su final, fue su condenación. Y eso transfirió cuando Adán y Eva pecaron también, Desde entonces el hombre está inclinado siempre en sí tener ese orgullo. Y ahí la lucha de la raza humana. Pero vamos a ver dentro de un momento cómo también tenemos un hombre que se humilla, que va a decir el versículo, por delante, el versículo 13 y 14. A veces el justificarse por sí mismo en las buenas obras viene también desde los hogares. Algunos entendemos que por haber sido criado en un hogar cristiano, creemos que hemos vivido una vida recta, porque nunca hemos estado en la condición de un alcohólico, nunca hemos estado en la condición de un drogadicto, de una prostituta, y creemos que tenemos una vida intachable, que nunca hemos ingerido ni droga ni bebida, y que los domingos estoy desde niño en la iglesia. Hay un peligro que yo a los años me he dado cuenta, El peligro de poder creerse que somos justos. No porque haber venido de una iglesia, por el hecho de haber nacido en una familia cristiana, creo que ya me merezco el cielo. Sabemos, tanto el que no ha nacido como el que nace en una familia cristiana tiene que arrepentirse. No es por obras, no es porque la familia es cristiana o porque es el hijo del pastor o porque la generación que me trajo vino antes de mí eran cristianos. No, eso sería confiar en nuestras obras, o como el judío confiaba que por ser descendiente de Abraham ya se merecían el cielo, y Jesús le dice a ellos que no eran hijos o descendientes de Abraham, sino que hijos del diablo. Así que es un peligro. Necesitamos ver nuestra corrupción interna, necesitamos ver nuestro corazón. A veces a Jesús lo enseñó de esta manera. No necesariamente hay que convertirnos en un asesino. Cristo lo puso nada más que cualquiera que menosprecie a su prójimo, o cualquiera que le insulte, menosprecie, ya mató en su corazón. O cualquiera que ve a una mujer para codiciar, dice, ya adulteró en su corazón. Cristo lo pone de esa manera para mostrarnos nuestra corrupción interna, y que al final vayamos a Él por misericordia, por gracia, porque el recaudador de impuestos es lo que hace al final. Dios, ten piedad de mí, pecador. Piensan en estos dos hombres. Al final uno va a salir justificado, pero por Dios, y el otro que sigue va a seguir justificándose por sí mismo, porque confía en las buenas obras que hace y no en la gracia de Dios. Tercero, las personas que tratan de venir a Dios por sus buenas obras se están comparando con otros, no con Dios. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Repito, las personas que tratan de venir a Dios por sus buenas obras se están comparando con otros.
no y no con Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque vemos aquí a este fariseo que piensa que es bueno y se está comparando con estafadores, con personas inmorales. Y todos podemos encontrar en todo tiempo este tipo de hombres. Pero si nosotros, ¿no? Si solamente tuviéramos un espejo, ¿no? Y nos viéramos, yo creo que este hombre tal vez puede pasar la prueba, pero si tú te miras con las Escrituras, sabemos que, como muchos han dicho, que la Biblia es como un espejo, te dice quién eres, te muestra tu condición y es la verdad, ¿no? Es la verdad. La Escritura nos dice quiénes somos, que estamos muertos de nuestros delitos y pecados, que estamos bajo la ira de Dios, bajo la furia de Dios, que somos enemigos de Dios, que estamos separados de Dios, que no tenemos Dios, dice el autor de Efesios, Pablo cita, sin descendencia, sin pactos, todo. Pero aquel que está en Cristo es nueva criatura. ¿No? Ve ahí la diferencia. Sí importa de cómo nos presentemos delante de Dios. Aquí tienes a este hombre, uno que se está comparando con los demás. En el presente, en muchas iglesias yo creo que hay mucho moralismo, ¿no? Muchas personas que se justifican o están engañados en su capa de religiosidad. Capa religiosa, quiero decir, siempre he usado que confío en lo que soy o doy o hago en la iglesia. Puedo estar por años y confiando que eso me puede justificar, ¿no? O simplemente doy de mi dinero y creo que eso me puede justificar. Siempre hemos dicho, desechemos todo eso. La salvación es por gracia, ¿no? Por gracia, por fe únicamente. Es lo que nos justifica en aquel día nos va a justificar. ¿Qué más podemos ver aquí? Que la manera de acercarse a Dios por medio de buenas obras, solamente esto lleva a que veamos las cosas externas. Pero Dios mira el corazón. Nosotros vemos lo que hace un hombre exteriormente, pero Dios mira el corazón. El fariseo está pensando aquí en sus acciones buenas, todo lo que soy, nada más. Y yo creo que los demás judíos juzgarían por esas obras externas, pero Dios estaría juzgando su corazón. Este hombre exteriormente ayuna, este es un hombre que está dando de sus recursos, pero no está mirando su corazón. Capítulo 23 de Mateo. ¿Qué dice Cristo? Que su corazón son como sepulcros blanqueados, ¿no? Que por dentro todo huele a putrefacción, todo huele a muerto, ¿no? Si te pones a pensar en un ataúd y lo que pasa después, todo el proceso de descomposición, Jesús dice, su corazón de los fariseos era así, ¿no? Por fuera el féretro es hermoso, bañado. Este hombre se ve así con su buena obras, por fuera se ve un creyente modelo, ¿no? Un religioso o alguien espiritual que sería el primero de entrar al cielo. Desechemos las buenas obras, porque solamente refleja lo exterior cuando debiéramos mirar nuestro interior. Y cuando miras el interior, puedes ver quién eres. Y este hombre, por no mirarse, su corazón está lleno de orgullo. Pero Dios mira el corazón. En lo exterior podemos sonreír, podemos aparentar mucho, pero Dios ve por dentro, ¿no? Nuestras motivaciones. Primeramente, ¿por qué digo o por qué lo hago? Así que tengamos presente. Algunos dan, siempre cuando hay catástrofes o eventos, ¿no? Que la naturaleza golpea y salen los ricos, los poderosos, los famosos dando sus dinero o apoyando, pero todo para que la multitud de las naciones vea, ¿no? Hay un hombre dadivoso, ¿no? Hay un hombre, mira de cómo está dando, pero él está atento de eso. Eso no vale ante los ojos de Dios.
solamente ese hombre estaba buscando ser reconocido. Y ese fariseo se ve aquí. Ese fariseo que tenemos que Jesús nos está mostrando. Ahora, venir ante Dios, como dije, no debe ser en base a nuestras buenas obras, sino nada más buscar o acercarnos a Dios. Ahora vamos a ver de cómo debemos acercarnos a Dios, como Dios lo ha determinado. Y el recaudador de impuestos nos va a dar ese ejemplo, esa ilustración en esta parábola, versículo 13. Hemos visto la manera incorrecta de acercarse a Dios a través de este fariseo. Pero ahora vamos a ver la manera apropiada o correcta de acercarse a Dios como este recaudador de impuestos, como un hombre pecador, como un hombre indigno que aboga por la misericordia. Versículos 13 y 14, ahí va a terminar este sermón y dice: pero recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y ahora vamos a ver la manera correcta de acercarse a Dios como un pecador indigno que pide, que aboga la misericordia de Dios. Si te exaltas o te estás presentando por tus buenas obras, dice el texto final, que vas a ser humillado aquel día. Y cuando hablamos de aquel día, hablamos del juicio final. En aquel día Dios te va a humillar. Pero si tú suplicas ahora por misericordia, serás exaltado aquel día. Primero, acercarse a Dios como este recaudador de impuestos lo hace, conduce al cielo. Acercarse a Dios como un pecador indigno, primeramente. El publicano dice que ni siquiera podía levantar los ojos. Estaba a cierta distancia, pero el fariseo estaba todo el día en el templo, en todas las veces que oraba. Pero el publicano no, de lejos. Ni siquiera, tanto era su condición que se veía a sí mismo. El fariseo no veía su orgullo, pero este hombre veía cómo era su corazón. Ni siquiera puede levantar los ojos, por lo contrario, dice ahí lo que hacían, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, ¿qué es lo que veía en su corazón este hombre? Lo que el otro no veía, hermanos. ¿No? El otro se sentía justo, pero este hombre se golpeaba el pecho. Pero al mismo tiempo había contrición, ¿no? Se estaba humillando. Yo creo que lo que hace el Espíritu Santo es convencernos. ¿Y qué nos convence? Juan capítulo 16, versículo 10 nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y este recaudador de impuestos está siendo convencido por la obra del Espíritu Santo, de quién es Él verdaderamente. Y eso le traía dolor, el dolor de haber ofendido a Dios. El dolor, ¿no?, por haber pecado cuántas veces, y sobre esa base él implora misericordia. Él no confiaría en lo que había hecho, a veces las buenas obras, pero él simplemente viene a Dios como un pecador indigno. Eso es lo que se ve, no en un mérito propio, no un mérito personal. Él le pide misericordia. Y el Señor no niega misericordia a todos los que se acercan a Él. Cristo dijo: el que a mí viene no lo echo fuera, seas a quien seas. Aquí tienes un hombre, como los fariseos, una condición que no acepta a Dios, pero puedes tomar el ejemplo de este recaudador de impuestos y buscar misericordia. Y es la única manera que uno puede venir a Dios. Esa es la manera, porque si lo haces como el fariseo,
estás perdido, estás en graves problemas, pero si te acercas como este recaudador de impuestos, él cree primeramente, ¿no?, que no merece la misericordia de Dios. Pero Dios está viendo su corazón, que al final va a descender justificado. Ahora, cuando uno cree o ve más su condición, más su pecaminosidad, yo creo que es alguien que está conociéndose más cada día. Dice un autor: nunca seas más alto en la estima de Dios que cuando eres más bajo de ti mismo. Cuando uno se ve en lo interior, ¿no? ¿Qué es? Verdaderamente a los ojos de Dios te vas a ver más alto, pero eso Dios lo determina, yo no lo determino. Vamos a seguir viendo ahora en la condición del publicano. Acérquese a Dios pidiendo misericordia. Acérquese a Dios pidiendo misericordia. Primero hemos visto, acérquese a Dios como un pecador indigno. Ahora quiero que veamos, acérquese a Dios pidiendo misericordia. Dios, ten misericordia. La versión de usted dice, Dios tenga misericordia. Las Américas donde estoy dice, Dios ten piedad de mi pecador. Mire, fíjese cómo este hombre se acerca a Dios. Este hombre no va a otro hombre, a un sacerdote, a un cura, a un católico, sino leamos bien, Dios ten piedad de mí. Y así es que como todos debemos llegar delante de Dios, porque hemos pecado contra Dios. Ve directamente a Él. Si va a hacer una confesión de arrepentimiento, hazlo delante de Dios. No como lo determina Roma o la Iglesia Católica, que tienes que ir delante de un hombre pecador a pedir perdón. Eso no existe, es antibíblico. Ve a Dios, acércate pidiendo misericordia y ten en cuenta que este hombre se acerca a Dios personalmente, Él mismo. Y creo que la salvación es así, es personal. No porque mi padre es cristiano, o mi abuelo, o mi abuela, yo también soy cristiano, no. Este hombre se acerca, él primeramente, no confía en otros, solamente él asume que ha pecado, ¿no? Reconoce. La salvación, como dije, es personal, no es hereditario. Ahora este hombre está camino al cielo porque está obrando de manera correcta, clamando misericordia. Ahora el publicano también, muy aparte de pedir misericordia, no ve nada, no se ve no ve en sí mismo sus méritos. Porque cuando pide misericordia, primero él sabe que ha pecado, sabe que si hubiera un juicio, ese hombre estaría perdido. Pedir misericordia es, en otros términos, ser absuelto o que tengan piedad de mí. Y este hombre sabe pedir misericordia. ¿Y quiénes piden misericordia? Todo aquel que ha ofendido. Ten misericordia. Ten misericordia de mí. Y así es el hombre que debe venir a Dios de manera personal. Porque hay alguien que ya pagó el precio, ¿no? Y él la absuelve. Ten misericordia de mí. Ahora la palabra aquí, misericordioso, el original nos transmite de una idea de propiciación, que el Antiguo Testamento tenía que ver con apagar la ira de Dios. Por eso es que se sacrificaban muchos animales para que la ira de Dios pueda ser apaciguado. Pero los muchos animales, los muchos sacrificios no pudieron apagar la ira de Dios. Solamente era apaciguarlo. Hasta venido el tiempo o hasta que Dios sacrificó su cordero que pagó, ¿no?, la ira de Dios. Ya no hay más corderos, como dice el autor de hoy, ya no hay más sacrificios de animales, de ovejas, de toros, de cabras, ya. Y ahí es la idea que nos transmite el original. Este hombre no dijo otra cosa, solamente se acercó para pedir misericordia, pero esa misericordia está basado en lo que Cristo hizo, ¿no? Está basado en lo que ya está pagado también.
No es que nuevamente este hombre tiene que pedir misericordia para salvación. El precio fue una vez pagado, una vez y para siempre. Cuando entendemos la palabra aquí, misericordia, lo podemos entender de esa manera. Ahora, dentro del primer siglo, o hablando antes de Cristo, todo estaba basado en sacrificios. Pero ahora entendemos, mirando para atrás, Cristo era ese Cordero de Dios que fue a una cruz. Así que ya no sacrificios de obras, sino ya ha sido pagado. Ha habido una sustitución y Cristo es nuestro sustituto, porque Él murió por los pecados. Y aquí dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo pagó esos pecados. Ya no hay otra manera. Ahora, para finalizar, hermanos, la buena noticia es, ya Romanos 3, versículo 21-26 nos adelanta, que si en el presente yo no pido misericordia, si no clamo misericordia, sabemos y conocemos que estamos perdidos, pero si el hombre clama misericordia, Dios ha provisto esa misericordia, es la persona de su Hijo. Y para finalizar, quiero ya en mi tercera parte citar el versículo 14. Cuando los pecadores se acercan a Dios por misericordia, amablemente e instantáneamente Dios los justificará. Cuando los pecadores se acercan a Dios por misericordia, Cristo, hermanos, cuando pides súplica a Cristo, Dios el Padre instantáneamente te va a justificar y te va a contar como los suyos. Una vez y para siempre, Jesús va a decir aquí de manera enfática el versículo 14, os digo, ¿qué pasa cuando alguien clama misericordia? Inmediatamente el favor de Dios es como un veredicto en una corte inocente, el caso se absuelve y es para siempre. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero ¿qué del fariseo? Dice aquel no, porque estaba justificándose en sí mismo. Ahora, justificar en términos legales es golpear con un martillo, ¿no? Es lo que entendemos en los bancos de juicio, ¿no? Cuando hay y se dice no culpable. No culpable, llevando a las Escrituras que nuestros pecados, nuestra culpa ha sido pagado. Y se nos ha concedido una justicia que no es la nuestra, sino es la justicia de Cristo. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Y para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Dios ve a un pecador arrepentido, ya no tienes la justicia propia, sino tienes la justicia de Cristo en ti. Y cuando aquel día estemos delante del Dios, Cristo dirá, yo morí por ti. Y si el Padre ve, no, ahí está la justicia de mi Hijo en Él. Descendió justificado. Ahora, una vez más, Cristo es ese sustituto. Él sufrió la ira de Dios. Este hombre entró al templo como un recaudador de impuestos culpable, despreciable por su hermano, por su parentesco o fariseo, no sé cómo decir, pero al final recibió la respuesta. ¿Y cuál? La justicia de Dios, que sus pecados estaban pagados. Y te preguntas, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No hay méritos, primeramente. No hay méritos en este recaudador de impuestos. Solamente recibió gracia y recibió justicia divina, no su propia justicia. Ahora, esa justicia que recibe es la justicia del Hijo, porque el Hijo anduvo rectamente.
Es increíble, ¿no? Con la pregunta que hice inicialmente, ¿cómo es que un hombre puede presentarse delante de Dios y ser aceptado? La respuesta, estamos concluyendo, tiene que ver con la justicia de Cristo, ¿no? No la justicia o la justicia propia del hombre. Ahora y yo quiero finalizar diciendo, ¿cómo recibes esa justicia o esa justificación? Es a través de Cristo, es a través de la fe. No tienes que hacer otra cosa. La salvación es por fe, es por gracia, no en base a méritos personales. Y solamente Dios así te va a justificar. Romanos 5, Romanos 8 un poco nos amplían, o Gálatas, ¿no? En cuanto a la justicia que el hombre recibe, y la palabra justificado, cuando dice aquí el texto que descendió, tiene que ver, es algo posicionalmente, ya lo tienes y que siempre vas a ser, ¿no?, justificado. No hay otra segunda justificación. Lo que Roma enseña es que si es que aquí en la tierra no anduviste, te espera el purgatorio, y después del purgatorio puedes ir allá a ser justificado. Incluso quién sabe si te justifican allá, y eso no está en la Biblia. Aquí vemos nada más cómo se presentan dos hombres, y es Dios quien reivindica su propia justicia, no la justicia del hombre. Pero la gran noticia es que si tú te acercas como un pecador, Dios te va a dar misericordia, te va a extender gracia inmediata, favor inmediato. Como conclusión, puede ser la persona más buena, puede ser alguien que esté en todas las reuniones en las iglesias, puede estar en los cultos de oración, porque aquí van a orar, ¿no? Estos dos hombres van a orar, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestras motivaciones internas, nuestros pensamientos. Lo que quiero concluir diciendo una vez más, a través de estos dos hombres que hemos visto, que nunca confiemos cuán buenos somos. También confiemos en la buena obra de Dios en la cruz, donde su Hijo cumplió toda la ley. Lo que nosotros no podíamos cumplir, su Hijo lo cumplió, y al final tenemos la palabra de Dios. Todo está hecho, todo está consumado, todo se ha cumplido. Y ahora solamente el hombre tiene que acercarse a Dios pidiendo misericordia sobre la obra de Cristo. Y Dios declara a todo culpable inocente. Comprender esto puede llevar al hombre a una correcta relación de Dios, a un destino eterno. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, Dios de misericordia, tu palabra nos ha mostrado que verdaderamente tú conoces a los hombres, y gracias por tu Hijo que enseñó esta parábola, para no engañarnos a nosotros mismos, para que no nos engañe las religiones, sino para que nuestros ojos sean abiertos, para que tú abras nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda examinarse. Tu palabra dice que no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien ame a Dios, pero cuando un pecador se arrepiente, tú te apiadas, tú le abres los ojos, le haces ver su condición y te haces ver tú en tu santidad, en tu justicia. Te agradecemos que un día tuviste misericordia de nosotros y que nos amaste con amor eterno desde lo profundo de ti, desde lo dentro, como dice tu palabra, desde lo entrañable. Nos diste de tu amor al enviar a tu Hijo para que muriera en una cruz y derramara su sangre por nosotros. Ahora, Señor, estamos aquí y queremos darte gracias
Pero también, Padre, te pedimos para aquellos que no te conocen puedan experimentar la misericordia, el perdón de sus pecados, el ser liberados de toda culpa, de su conciencia que les pueda acusar, porque hay alguien que murió para que no puedan estar en ese estado. Que tu Espíritu Santo pueda obrar, traer convicción, salvación, justicia a todos los que te piden y tú te apiades de ellos. Gracias te damos una vez más. En Cristo Jesús oramos esto. Amén.